Centro Cristiano Amigos. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Quiero hoy iniciar contigo. Vamos a iniciar juntos una nueva serie que tiene que ver. Dios ha estado hablando mucho sobre el carácter, ¿verdad? No sé por qué Dios nos está hablando mucho al respecto, pero hoy parte del carácter, parte de establecer el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Quiero que juntos aprendamos y estudiemos y vamos a meditar la palabra de Dios concerniente a nuestros hábitos. Digan conmigo, hábitos. ¿Cuántos aquí tienen hábitos? Todos. Por ejemplo, tenemos el hábito de comer. Sí, hasta 3 o 4 veces al día, ¿verdad? 5 veces algunos. ¿Sabes que tus hábitos son los ladrillos con los que edificas tu vida? ¿Sabías eso? Los hábitos que tú tienes no son otra cosa sino los bloques sobre los cuales tu vida está siendo edificada. Por eso es muy importante, amados, que nuestros hábitos sean buenos, para que entonces nuestra vida sea... ¿Cuántos quieren una buena vida? Levante su mano. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida, digan conmigo, vida eterna. Si tú le entregas tu vida a Cristo, abres tu corazón a Él, le entregas tu corazón, le haces tu Señor y Salvador, y abro paréntesis, y esto no tiene nada que ver con una iglesia, créemelo. Créemelo, tú puedes leer toda la Biblia y Jesucristo habló en los evangelios de la iglesia solamente en 2 ocasiones. Pero de lo que habló, su tema principal fue el reino. Digan conmigo, reino. Y el reino está por encima de cualquier otra cosa. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. No estoy diciendo que no funcione o que no sirva, por supuesto. La iglesia es el cuerpo de Jesús, pero no una religión, sino aquellos que han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos aquí han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? Usted es parte de una iglesia. Usted no está afiliado a una religión, sino afiliado a una familia. Porque a eso envió Dios a su Hijo, a que a través del sacrificio de Jesús, ahora por medio de Jesús, podamos ser hijos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? No hijos de una religión, no hijos de una iglesia. Tú eres hijo e hija de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, si tú has puesto tu fe en Jesús, bueno, tienes asegurada la vida eterna. Pero y mientras tanto, ¿qué hago con mi vida en la tierra? ¿Qué voy a hacer con mis costumbres, mis hábitos, mis tradiciones, las cosas que yo día a día hago y que a la postre dan un resultado a mi vida, bueno o malo? Y la Biblia nos habla mucho al respecto, y a partir de este miércoles, no sé cuánto tiempo me lleve esta serie, espero que no sea mucho para que no nos agarre hasta el siguiente año. Voy a tratar de resumirla, pero esta serie se llama Hábitos, cómo practicar el dominio propio. Digan conmigo, cómo practicar el dominio propio. ¿Cuántos creen que va a ser una buena charla esta la que vamos a empezar a desarrollar? Ahora, ¿cuántos necesitan poner buenos cimientos para su vida? El fundamento ya está puesto, que es Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos necesitan buenos ladrillos, que son buenos hábitos para su vida? Levante su mano, ¿ok? Acuérdese que la vida es un regalo, pero la buena vida es una recompensa. Nadie pidió nacer, ¿cierto? Tu vida es un regalo de parte de Dios, pero la manera en cómo vivas tu vida, eso será el resultado de los hábitos y de las actitudes que tengas el día a día. Y de eso quiero hablarte, así que no te pierdas ninguna de estos mensajes que te voy a entregar en esta serie, porque vamos a aprender muchísimo. Abre tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 13, la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos, que no tiene nada que ver con la iglesia tradicional, sino simplemente era la iglesia que se había establecido en Roma, los cristianos, primeros cristianos en Roma, que dicho sea de paso, Pedro no predicó en Roma, se quedó en Jerusalén, pero bueno, eso es otra historia. Romanos capítulo 13, versos 8 en adelante. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, versos 8 en adelante: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si vamos a debernos algo, que nos debamos, ¿qué? Amar. ¿De qué habla la Biblia? Primordialmente habla del amor, el amor de Dios hacia la humanidad, y nosotros respondemos a su amor con obediencia.
Y dice la palabra de Dios que no debemos de deber nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Fíjate, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Para cumplir las exigencias de la ley de Dios, lo que debemos de hacer es ¿qué? Amarnos. ¿Amar a quién? A mi prójimo. Y luego dice, verso 9, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. O sea, el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida de Jesús. Dice el verso 12: la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Verso 14, mira lo que dice: más bien, vístanse, digan conmigo, vístanse, con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Digan conmigo, hábitos. ¿Cómo vamos a practicar los hábitos, o cómo vamos a tener dominio propio sobre nuestra vida para establecer buenos fundamentos, los ladrillos que estarán siendo utilizados para la edificación de nuestro carácter y como consecuencia de nuestro destino? En primer lugar, vamos a definir qué son los hábitos. Es interesante que en la mayoría de los diccionarios, la definición de la palabra hábito da la idea de un cierto tipo de vestuario que define determinado llamamiento, rango o función. Por ejemplo, un hombre llamado, un español llamado Luis Mal Lara, en el año 1568, por ahí más o menos, filosofando y escribiendo sobre algunos proverbios y algunas frases muy proverbiales o dichos que se decían en aquel tiempo, él acuñó una frase filosófica que decía, y estoy seguro que tú lo has escuchado, que esa frase decía: el hábito no hace al monje, ¿verdad? El hábito no hace al monje. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Sí? ¿La hemos escuchado? Bueno, esta frase viene desde el año 1568 aproximadamente, en un estudio de este cuate filosófico, en un concepto moral, hablando de que la etiqueta no define el contenido, o hablando de que lo que tú vistas o cómo te vistas no te define como quién eres tú o quién eres en realidad, lo que hay dentro de ti. De eso se refiere, o a eso se refería cuando hablábamos o cuando se pensaba de hábitos hasta hace algunos siglos. Posteriormente, más adelante, hábito llegó a significar, escucha, patrón de conducta adquirido por repetición continua que refleja el carácter de una persona. Otra vez, patrón de conducta adquirido, digan conmigo, adquirido por la repetición continua, digan conmigo, repetición continua. Entonces el hábito es un patrón adquirido por una repetición continua. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es un hábito? Hoy solamente ellos van a recibir 10 en la escuela. Otra vez dijimos que hábito era un patrón que adquirido, ¿por qué? Por una repetición continua que refleja el carácter de la persona. Entonces la definición de hábito es el patrón adquirido por la repetición continua que refleja mi carácter. ¿Lo puede decir así conmigo? Mi hábito, digo conmigo, mi hábito es un patrón que he adquirido constantemente
que refleja mi carácter. Ahora, ¿cuántos ya identifican que tienen hábitos? ¿Sí? ¿Buenos o malos? Eso lo vamos a ver más adelante en esta serie, ¿te parece? Porque no todos los hábitos son buenos y no todos son malos. Hay hábitos buenos, hay hábitos malos, hay unos que son extraordinarios y hay unos que son pésimos. Pero de acuerdo a la Biblia, porque lo que te voy a predicar, lo que te voy a hablar y a enseñar está fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es aquí en donde vamos a poner el fundamento de esto. ¿Estás de acuerdo? Ahora, en la Biblia encontramos entretejido este mismo concepto. Los hábitos definen nuestro carácter. Es decir, si somos hijos de Dios, ¿cuántos aquí y cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a revestirnos con el hábito de Cristo. O sea, estas dos definiciones, tanto la que inició en 1568 con Luis del Mal Lara, que habla de el hábito o la vestimenta que define la función de la persona, pero también la definición que más adelante se adquirió es el patrón de conducta adquirido por la repetición continua que refleja nuestro carácter. Estos dos conceptos tienen fundamento en la Biblia, porque la Biblia dice, vuelvo a citar Romanos 13:14, más bien vístanse. ¿Qué dice? Vístanse. ¿De qué nos vamos a vestir? Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos hábitos. ¿Me estoy explicando? Entonces, implica dos cosas. Número uno, vestirnos de Cristo. Y para vestirnos de Cristo, Silvia, necesitamos reconocer que Él es nuestro Rey y Señor. ¿Sale? Pero además de eso, ahora nosotros, una vez que estamos vestidos ¿de quién? Estamos vestidos no de una religión. Hello, por eso insistimos tanto. No te vistas de una religión. Te lo he enseñado muchas veces. La religión es como un saco, es como un suéter. Te da calor, te lo quitas, te da frío, te lo pones. Así es la religiosidad. Te conviene, te la pones. No te conviene, te la quitas. ¿Cierto? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pero la Biblia dice, vístete de Cristo. O sea, que tu vestimenta sea la vestimenta de Cristo. Pero además, dice, no te permitas pensar en formas de complacer tus malos hábitos, tus malos deseos o tus malos pensamientos. ¿Quedó clara la definición? Espero que lo esté notando, porque esto será muy importante para el resto de la serie que vamos a desarrollar. Ahora, tenemos una inclinación de manera natural, una inclinación o un deseo natural que nos impulsa a actuar de cierta manera según el conjunto de circunstancias que nos rodean. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que todos nacemos con la inclinación natural a pecar? Eso dice la Biblia. O sea, aunque tú no quieras, pecas, ¿sí? Aunque tú quieras mantenerte bien ecuánime, bien firme y sin pecado, tarde o temprano vas a... Y la Biblia dice, no lo digo yo, que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Así que todos aquí hemos pecado, ¿cierto? Todos aquí en algún momento, es más, probablemente antes de venir acá habías pecado. No levante la mano, mejor no pregunto cuántos pecaron este día, no lo voy a hacer, pero estoy seguro que muchos lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, esa inclinación, esa tendencia a buscar lo malo. Mira lo que dice Salmos capítulo 58 verso 3. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Ay, jole, voltea con tu vecino y dile, se me hace que ahí te hablan. Dice, estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Entonces, nuestra naturaleza de por sí está inclinada a hacer lo malo. Pero como hijos de Dios, Dios nos ha capacitado por medio del poder de su Espíritu Santo para poder vencer esa tentación y para poder sujetar esa naturaleza, nuestra carne, a la autoridad de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? Que mientras estemos en esta tierra vamos a seguir teniendo esa inclinación, ese deseo. Mientras estés aquí, créemelo, vas a seguir teniendo ganas de agarrar del gaznate a tu cónyuge y ¿verdad? Hasta que se arrepienta. Créemelo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarte llevar por tus impulsos?
¿O vas a permitir que la vestimenta que tienes de Cristo sea quien te domine? Hello. Para eso entonces tú y yo necesitamos aprender a desarrollar hábitos, a cambiar esos impulsos, esa inclinación por medio de renovar nuestra mente y nuestros pensamientos y permitir que el Espíritu Santo viva su vida a través de nosotros. Ahora, todos aquí tenemos esos impulsos, ¿cierto? A mí me salen esos impulsos cuando manejo en Guadalajara. Qué bueno, espero por favor, espero a nadie haberme encontrado en el tráfico, a ninguno de ustedes. Y si en algún momento me encuentro a alguno de ustedes y por alguna circunstancia usted va más lento que yo y yo tengo prisa, perdóneme. Pero a veces salen esos impulsos, ¿cierto? No me dejen solo. ¿A quién más le salen esos impulsos cuando maneja? Es obvio que a todos nos siguen saliendo. Pero mira, cuando esos impulsos no se controlan, escucha, acá todos, cuando esos impulsos no se controlan, entonces darle rienda suelta a esos impulsos va a dar como consecuencia que ese impulso se convierta en un hábito. Entonces, yo tengo el impulso, de pronto cuando estoy manejando, José, de bendecir al de enfrente. ¿Sí? O sea, yo toco Dios te bendiga, lo que él interprete es otra cosa. Honestamente, amado, cada quien, ¿verdad? Porque escucha, las cosas no las ves como son, sino como eres. Entonces, yo tengo ese impulso, pero si yo lo dejo que ese impulso me gane, ¿en qué se va a convertir, Paco? En un hábito. ¿Me sigue? Por ejemplo, los jóvenes, y perdón si hay juguetes infantiles aquí. En internet me están viendo, ¿verdad? Tápenles los oíditos a sus niños. Pero por ejemplo los jóvenes que tienen el impulso de masturbarse. O sea, ese impulso de pronto viene, ¿cierto? Pero si tú dejas que ese impulso te domine, entonces al cabo del tiempo un impulso no dominado, no controlado, se va a convertir en un... Y santo Padre, no te quiero ver. Porque eso es un problema. Es un pecado. ¿Estoy explicando? Además de que te está atrofiando el cerebro gacho. ¿Me sigues? Cualquier otro impulso, el impulso de decir malas palabras. No levante la mano, pero ¿a cuántos les da de pronto ese impulso de decir malas palabras? Mira, si tú no dominas ese impulso, entonces ese impulso se convierte en un... El impulso de ir corriendo con la comadre a contarle lo que te acabas de enterar. Si ese impulso no lo dominas, entonces se convierte en un chisme. Mal hábito, ¿cierto? Vamos, ¿me estoy explicando? Entonces, cuando estos impulsos negativos no se controlan, se convierten en hábitos. Algunos de estos hábitos llegan a ser adicciones que ponen en peligro tu vida. El impulso de tomar, por ejemplo, si no dominas ese impulso, al rato se va a hacer un... y después se convierte en una adicción. Las adicciones no son otra cosa sino impulsos no contenidos. ¿Vamos bien? Ahora, cualquier tipo de adicción, hay gente que incluso es adicta al trabajo. ¿Sabías eso? Adicto al celular. Wow, esa adicción últimamente, ¿cómo? Creo que ya está teniendo un nombre. No sé cómo se llama. Celulitis, creo, ¿verdad? Sí. Creo que así le llaman ya. Tú tienes celulitis, hermana. Y no me refiero a, sino no sales de la casa sin el celular. También tú, hermano. Entonces, hábitos, impulsos que no se controlan se convierten en hábitos, y muchos de esos hábitos llegan a convertirse en adicciones. Ahora, Génesis 6:5, mira lo que dice la Biblia. Génesis 6:5, vamos a leer mucha Biblia en esta serie. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Sale? Entonces, vamos a
vamos a ver cómo se desarrolla todo este proceso. ¿Está listo? Primero, surge un impulso. ¿Qué es un impulso? Un impulso es una inclinación espontánea y repentina para actuar en una forma arrebatada. Eso es un impulso. Un impulso es una inclinación espontánea y repentina para actuar en una forma arrebatada. De pronto, en un impulso, tienes un arrebato y dices palabras, ¿cierto? Y no sé a cuánto les ha pasado que de pronto en el fragor de la pelea con el cónyuge o en el tráfico, ¿verdad? De pronto se dicen cosas y en un arrebato hasta se bajan de los carros, ¿verdad? El típico machín que y están peleando, se van de ventana a ventana del carro y entonces se le ocurre bajarse. ¿Qué? Se baja muy gallito y cuando se baja el otro carro es un tipo como Dionisio de casi 2 metros y tú, no, nada más venía a pasarte mi número de teléfono por si querías ir a mi posada. O sea, un impulso te hizo bajarte del carro, pero a lo mejor otro impulso más grande en tu cara te hizo sentarse en el piso, ¿no? O sea, a veces actuamos impulsivamente y no medimos las consecuencias. Entonces, un impulso es una inclinación espontánea y repentina para actuar en forma arrebatada. Eclesiastés 5:2, mira lo que dice, anótalo para que lo leas en tu casa. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué significa esto? Por más que sientas el impulso de hacer o decir algo, deja que Dios sea quien controle ese momento. Porque si no logras contener tus impulsos, entonces tarde o temprano vas a caer en lo siguiente. Un impulso no dominado, no controlado por el poder y la guianza del Espíritu Santo en tu vida, entonces va a desarrollar un hábito. Ya dijimos que un hábito es un patrón de conducta, ¿verdad? Un hábito también es un patrón de conducta involuntario que se adquiere por medio de la repetición. Segunda de Reyes 17:40 dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Este pasaje habla de que el pueblo de Israel no escuchó la palabra de Dios, sin embargo, estaban haciendo de acuerdo a la costumbre que tenían sus antepasados. Entonces, fíjate cómo se desarrolla esto, ¿va? Un impulso entonces no se controla, al cabo del tiempo se convierte en un hábito. Pero escucha, un hábito, si no se controla, si es un hábito malo, porque hay hábitos buenos y malos, entonces va a desarrollar otra actitud en ti y en mí que se llama obsesión. ¿Cómo se llama? Entonces mira bien cómo va escalando el asunto. ¿Sí? Todo inició con un ¿qué? Un impulso. ¿Con qué inició? El impulso no se controló y se convirtió en un... El hábito no se controla y se convierte en una obsesión. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es una preocupación o ansiedad persistente y molesta relacionada con una idea irracional. Tienes una idea en tu mente irracional, te obsesiona algo. Hay gente que está tan obsesionada por tantas cosas de manera irracional, cosas que no tienen lógica. ¿Pero por qué? Porque probablemente sus hábitos lo llevaron a pensar de esa manera. Los hábitos, malos hábitos alimenticios, por ejemplo. Últimamente está muy de moda el que las señoritas quieran adquirir figuras que pues realmente no se pueden, son prácticamente imposibles. Las supermodelos de Nueva York han puesto un prototipo y han estereotipado a la mujer, y muchas mujeres están tratando obsesionadamente de alcanzar esos prototipos, y hombres también. ¿Me sigue? O sea, yo me doy cuenta, amados, hay personas que se meten al mundo fitness con una obsesión de estar tan boludos. O sea, a mí alguien me preguntó, ¿y cuál es tu meta? ¿Quieres? No. Yo nomás quiero estar saludable y ya. Pero hay gente que se obsesiona tanto que no solamente hace ejercicio y tiene una buena dieta y compra proteínas, sino que ya empieza a ¿qué? A inyectarse un montón de sustancias, y al rato tú lo ves y parece Hulk, ¿no?
Pero quien ha conocido la historia de Ronnie Coleman, ¿alguien ha escuchado de Ronnie Coleman? ¿Cuántos saben quién era? Era un fisiculturista impresionante, era una masa de músculos increíble, y ahora tú lo ves, el tipo no camina. O sea, el tipo pobrecito, después de que levantaba hasta más de no sé cuántos kilos en prensa. ¿Cuántos? O sea, no sé cuántos. Él rompió récord el tipo, unas piernotas. Creo que el tamaño de su muslo era como el tamaño de mi cintura. O sea, un tipo grotesco. Y ahora lo ves, el tipo no camina. Todo porque se obsesionó con una idea irracional. Vamos, ¿me está siguiendo? ¿Está conmigo? Entonces, ese es el problema, amados. Cuando no controlamos nuestros impulsos, le damos rienda suelta al impulso, se convierte en un hábito. El hábito mal controlado se convierte en una obsesión. Ahora, la obsesión llega a crecer, a convertirse en una compulsión. Y la compulsión es un impulso irresistible e irracional que nos impulsa a actuar, escucha, aún contra nuestra propia voluntad. Es decir, cuando la obsesión se convierte en algo tan grande, literalmente roba tu voluntad. La obsesión se convierte en compulsión. ¿Ha escuchado el término de obsesivo compulsivo? Pues es una mezcla, o sea, es una terminología entre personas obsesivas, compulsivas, que ya reaccionan aún en contra de su propia voluntad. ¿Me sigue? Vamos, está hilando el rollo. Ahora, ¿cómo inicia entonces? Inició con un impulso, luego continuó con y luego se convirtió en una, y después se convirtió en una, y al final termina siendo una adicción. ¿Te das cuenta? Hágala así conmigo. Oh. O sea, ¿qué significa esto? Que las adicciones no surgieron de la noche a la mañana. Tuvieron un punto de inicio. Y hoy estoy aquí para decirte, ten cuidado. No permitas que un impulso se convierta en un hábito, y ese hábito se convierta en una obsesión, y luego y termina siendo una adicción. ¿Cuántos creen que nos va a servir este mensaje? A ver, levanta su mano. Ahora muchos me dirán, ay, pastor, me lo hubieras predicado hace 20 años atrás. Nunca es tarde, amados. Nunca es tarde. Porque aún si tú te encuentras en este momento en cualquier tipo de adicción, el Espíritu Santo es poderoso para romper toda cadena, toda atadura y toda maldad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que glorifique el nombre del Padre. Alguien que diga amén a esto. ¿Continuamos? Es apenas el principio. Ahora, un hábito, quiero que te imagines, iba a traer, no sé si la próxima semana lo haga, pero porque necesitaba así como una pecera, necesitaba algo para ilustrarte esta escena. Honestamente, abro paréntesis y antes de entrar al tema, quiero pedirte que ores por mí. Estoy un poco cargado con un montón de cosas que han estado surgiendo a nivel ministerial, cosas que de pronto sí me cargan y me apachurran un poco. Entre una de ellas es que ya nos pidieron la casa azul. Entonces tenemos que encontrar la manera, ya la manera de poder negociar el terreno de al lado, y pues eso me ha puesto un poco, no preocupado, ni de nervios, ni mucho menos. La obra es de Dios, pero sí tengo que ocuparme, y a veces mi mente está en esas cosas. Así que te pido que estemos orando para que Dios nos provea, nos dé el recurso, nos dé la capacidad de poder negociar este terreno de al lado y ya soltar la casa azul, ¿verdad? Y pues, yo no sé si realmente la señora la necesite. Yo creo que sí, vino a pedírmela, no creo que me esté mintiendo, ¿verdad? Y si me está mintiendo, pues que el Señor la reprenda. Pero creo que no me está mintiendo, entonces me la está pidiendo en buena onda, todo en buena lid. No me dio tiempo de entregarla, así que pues yo creo que se la voy a entregar hasta dentro de 6 meses, no sé, no se crea. Pero sí, esas cosas están cargando. Así que pensaba traer algo aquí para ilustrarte lo siguiente. ¿Cuántos aquí han visto o han tenido en sus manos un corcho?
Levante su mano. ¿Cuántos saben lo que es un corcho? Por el taponcito con el que tapas la... no, se me olvidaba que ya no tomas vino, caray. Ok, bueno. Cuando la sidra. Y ya le vi la cara a 2 que 3 que dicen, pastor, ahí tengo una docena para regalarte si quieres. Pero, ¿cuántos saben de lo que hablo? El corcho es un material que es muy ligero. Y cuando lo pones en el agua, ¿qué hace? Flota, ¿cierto? Entonces, contrario al plomo, ¿qué es lo que hace el plomo? Se va hasta el fondo. De hecho, a mí me encantan los plomos porque son instrumentos o recursos que utilizamos para la pesca, ¿cierto? Queremos ir más fondo, más lejos, usamos un plomito y llega al fondo y entonces podemos castear o podemos pescar un poco más profundo. Entonces, a diferencia del corcho, el plomo se hunde y el corcho obviamente sale a la superficie. Bueno, pues te tengo noticias. Un hábito en tu vida puede actuar como un corcho o como un plomo. ¿Por qué? Porque el corcho te impulsa hacia arriba, mientras que el plomo te jala hacia abajo. ¿Tengo tu atención? Cuando tienes un mal hábito, tu mal hábito entonces tendrá la misma función que el plomo. Tú intentarás salir a la superficie y no podrás mientras no te quites el plomo. ¿Me sigues? Por más programas, por más sesiones con el psicólogo y con el neuroanalista, por más hipnosis, que dicho sea de paso, esa práctica es diabólica. No lo hagas, por favor, porque le abres puertas a demonios. Por favor, los que no sabían, es que yo fui a que me hipnotizara y... No, tranquilo, ¿sabes? Eso es abrirle puertas a demonios. Así que por más que hagas todo ese tipo de cosas, amado, si no quitas el mal hábito, no te quitarás el plomo. Pero los buenos hábitos son como los corchos. Los corchos te van a sacar a la superficie. ¿Estás conmigo? Yo te pregunto entonces, antes de continuar, ¿quieres un corcho o un plomo en tu vida? ¿Qué quieres? Voltea a tu vecino, pregúntale, ¿qué quieres? Ahora, para entender si tus hábitos son buenos o malos, veamos lo que la Biblia nos dice y saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Listo? Ay, joder, me quedan 4 minutos. Bueno, lo bueno es que es una serie y puedo continuarla ampliando más profundidad más adelante. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea derek, que generalmente se traduce como manera o camino, tiene el significado de hábito o forma de conducta habitual. ¿Y en dónde encontramos esta palabra? Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6, Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Y esta palabra derek, la palabra hebrea para camino, que significa hábito o forma de conducta, la vamos a encontrar en varios pasajes que vamos a leer a continuación. El primero de ellos, Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Mira lo que dice la palabra de Dios, Reina Valera, versión 60. Reina Valera, especialmente en esta, dice, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, confía en el Señor. Bueno, esta dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus... Esa palabra caminos, la palabra hebrea derek, que significa manera o hábito o forma de conducta habitual. Entonces, vamos a volver a leer este pasaje, verso 5, y vamos a ponerle la traducción literal en el hebreo. ¿Listo? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siguiente. Reconócelo en todas tus hábitos o forma de conducta habitual. Reconócelo en todas tus conductas habituales. Y dice, y Él enderezará ¿qué?
O sea, Él va a enderezar tu vida. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Número 1, verso 5, vuelve ahí al verso 5, dice, fíate, o sea, confía. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia capacidad, inteligencia, habilidad o recursos. ¿Estás conmigo? ¿Cómo podemos entonces cambiar nuestros hábitos? Si tú me estás preguntando, ok, pastor, ya identifiqué, ya gracias por darme las definiciones, ya he identificado que tengo muchos malos hábitos que son como un plomo que me van a llevar al fondo de mi vida. Ahora, ¿cómo le hago? Bueno, aquí está la respuesta. Proverbios 3:5 dice, confía en Dios. Si la podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión más actual. Ayúdenme por favor, multimedia. Mismo pasaje, una versión más moderna, que es la misma Biblia, pero en otras palabras. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio, o sea, no dependas de lo que errores, ¿cierto o no? Entonces, no te fíes o no te confíes de lo que tú sabes, de tu entendimiento, sino de Dios. Verso 6, ahora dice, ayúdame, verso 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas, en tus hábitos. Busca su voluntad en tus hábitos. Señor, ¿este hábito te agrada? ¿El hábito de venir al templo, a la iglesia, te agrada? ¿El hábito de orar te agrada? ¿El hábito de leer mi Biblia te agrada? ¿El hábito de compartir con mis bienes con otros te agrada? ¿El hábito de chismear y murmurar te agrada? ¿El hábito de decir malas palabras te agrada? No sé si me estoy explicando. ¿Cuántos van agarrando la idea? Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Cómo vamos a reconocer si nuestros hábitos son buenos o malos? Aquí está la clave. Ahí está la respuesta. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Pregúntale, Señor, ¿este hábito te agrada o no te agrada? ¿Cuántos se habían puesto a pensar en esto? ¿Estás aquí? ¿Ya identificaste malos hábitos? A ver, ¿cuántos ya dicen, híjole, ya identifiqué? Ok, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Mira, porque no seré yo quien te diga, lo que haces está mal. No. Ay, si no le haces caso a tu pastor, a Dios, pues no vas a hacer caso a tu pastor, ¿cierto? Entonces no seré yo quien te diga las cosas. Yo te predico la palabra. Yo te digo, mira, aquí dice. Pero ¿de quién es decisión? Al final de cuentas es tu decisión, ¿sí? Pero si quieres tener un corcho en tu vida que te saque a flote, entonces busca la voluntad de Dios en todos tus hábitos, en todos tus caminos. Ok. Número 1, vamos rápido. Quiero irme con 10 cosas importantes de los hábitos. Número 1, los hábitos pueden ser benéficos y provechosos. Hay hábitos buenos, benéficos y provechosos. Segunda de Reyes 17:13 dice, volveos de vuestros malos caminos, otra vez la palabra derek, que significa conviértanse o vuélvanse de sus malos hábitos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas. Entonces, tú puedes desarrollar buenos hábitos, hábitos que te beneficien, hábitos que te ayuden, hábitos que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un buen hábito puede ser también el de predicar la palabra, pero hablando más, a lo mejor no tan espiritual o en cosas de la iglesia, un buen hábito es, por ejemplo,
levantarte temprano todos los días y antes de salir de tu cuarto, atiende tu cama. ¿Cierto? Arregla tu cuarto. ¿Cuántos le darían permiso al pastor de un día ir a su cuarto y abrir el cajón de su recámara? No tengo que abrir el cajón de tu recámara. Ábreme la cajuela de tu carro. ¿No? O sea, hagamos el hábito de vivir ordenadamente. Por ejemplo, sería un buen hábito que termines de comer y laves tus... ¿A cuántas esposas les gustaría que sus... Ahí está. Sí. A ver, esposas, como que no las vi, levanten la mano. ¿A cuántas les gustaría que sus esposos, hijos lavaran sus platos una vez que... O sea, ¿por qué no empezamos por ese hábito? Ya no les gustó la prédica, ¿verdad? Sergey, no, ya, pastor, ya cámbiale otro hábito. Por ejemplo, el hábito de dejar la Coca-Cola. Que, pastor, usted lo dice porque, ¿sabes? Me costó trabajo. Lulú, yo predicaba. De hecho, hay prédicas del pasado. Usted lo puede ver. ¿Cuántos se han chutado prédicas del Facebook del pasado del pastor Omar? Y yo decía, sin café ni coca. La unción es poca. Y ya le quité lo de la coca y nomás me quedé con el café. Porque sin café es imposible agradar a Dios, sin fe. El pan, por ejemplo. O sea, está bien comerte un pedacito, una rebanadita, oye, pero no todas las noches. No en el desayuno, no en la cena, en la comida, todo el tiempo pan. ¿Cierto? Un buen hábito entonces es empezar a comer sano. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, vamos a empezar a aplicar esto en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es bueno? ¿Qué sería un buen hábito? A ver, 2, 3 que me dijeran buenos hábitos en la vida diaria. Rápido. Hacer ejercicio. De lo mío, general. Hacer ejercicio todos los días. ¿Mandé? Ahorrar. ¿Cuántos creen que ahorrar es un buen hábito? Sí, es un excelente hábito. O en lugar de ahorrar, invertir. ¿Cuántos creen que invertir es mejor que ahorrar? Aquí tenemos buenos expertos que nos pueden aconsejar en las inversiones. ¿Qué otro buen hábito para la vida diaria crees que es bueno? A ver, rápido. ¿Mandé? ¿No escuché? Leer. O sea, antes de agarrar tu teléfono en la mañana, en cuanto abres los ojitos, eso es malo, ¿sabías? Te salen cataratas en los ojos. Apenas despiertas, todavía el lagañazo acá y la baba de la almohada acá, y tu teléfono y las notificaciones. No, despabilate. Ora, da gracias a Dios por un nuevo día, respira profundo. Y después ora, medita en la palabra, lee la palabra, ya después lo que quieras. Pero leer es un buen hábito. ¿Sí o no? Dijimos que los hábitos son bloques que van edificando ¿qué? Tu vida. También un hábito, un buen hábito es un corcho que te va a sacar a flote. Bien, no quiero tardarme tanto. Número 2, los hábitos también pueden ser malos o destructivos. Segunda de Reyes 21, 20 al 21 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos, otra vez la palabra derek, en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Entonces aquí vemos cómo este mal hábito se transmitió de una generación a otra. ¿Cuál fue este mal hábito? La adoración a ídolos. Hello. Parece que estamos hablando de la actualidad, ¿cierto? Pero es la Biblia diciéndonos en el tiempo de Israel, de los reyes de Israel. Entonces los malos hábitos también pueden ser heredados y son destructivos. Número 3, los hábitos se pueden transmitir de generación a generación. Ya lo leímos también ahí en 2 de Crónicas 17:6 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los altares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces, ojo con esto, tanto tus buenos como tus malos hábitos los puedes heredar a tu siguiente generación.
Yo quiero preguntarte, ¿qué quieres dejarles? ¿Los buenos o los malos? Ahí está el papá que fume y fume, fume uno tras otro, parece ferrocarril, y dice a su hijo, hijo, no fumes. Pero el cuate está fume y fume. ¿Qué crees que va a hacer el hijo? Aunque el padre no quiera que el hijo fume, ¿qué va a hacer el hijo? Lo que vio hacer al que quieres que hagan tus hijos. Hello, ¿me estoy explicando o no? No, pues la culpa es de la vieja. No, la culpa es tuya, porque tú eres quien está formando esos hábitos en tus hijos. Entonces, ¿quieres dejarle buenos hábitos? Por ejemplo, el hábito del trabajo. ¿Cuántos quieren dejarle ese hábito a su hijo, a sus hijos? Por supuesto, del ahorro, de la inversión, de la disciplina, de la limpieza. Yo me acuerdo, mi mamá me traía, parecía muñequito de Sololoy. No sé qué es eso, pero suena chido. Y mi esposa también, mi esposa me trae también. Yo a veces quiero venir a predicar los domingos y me miren, no, ya voy saliendo, ya me voy, mamá, ya te veo. A ver, déjate veo. No, regrésate, no te pongas eso. ¿Qué? Hoy se notó que no me dijo nada, ¿verdad? Por eso vine así. Pero, ¿sabes? Ella obviamente me cuida esa área. Y son buenos hábitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quieres tú heredar a tus hijos? Porque los hábitos se transmiten de generación a generación. Número 4. ¿Estás aprendiendo algo? Los buenos hábitos reflejan el carácter de Dios. Una persona con buenos hábitos refleja el carácter de Dios. Job 17:9 dice, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Entonces, cuando tú tienes un buen hábito, tu buen hábito va a reflejar que Dios está trabajando en tu vida. ¿Me sigues? Número 8. Muy bien, qué bueno. Nada más quería saber si estabas poniendo atención. Número 5. Los buenos hábitos fortalecen tu carácter. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Una y otra vez. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. O sea, tu carácter va a brillar por sobre todos los demás cuando tus hábitos sean rectos. Número 6. Los buenos hábitos, escucha esto. Los buenos hábitos son una elección. Y conmigo, son una elección. No puedes culpar a nadie de tus malos hábitos. Aunque es cierto, los hábitos se pueden heredar de generación a generación, pero el hecho de que tu padre haya sido un alcohólico y un borracho, eso no significa que tú vayas a ser igual. Claro que tuviste un mal ejemplo, por supuesto, pero eso no significa que tú no puedas romper con ello. ¿Me sigues? Por supuesto que cuando vienes de un padre, de una familia en donde hubo siempre malas palabras, borracheras, fumadera y todas esas cosas, obviamente te va a resultar más difícil, claro, porque viviste en ese ambiente, porque estuviste inmerso en esa cultura. Pero como hijo de Dios, Dios te da la capacidad, la unción y la fuerza para romper todo esto y para elegir vivir una vida digna que honre y agrade el nombre de Dios. Alguien que glorifique y exalte su nombre, por favor. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra griega, la palabra mantano, que significa aprender o hacerse el hábito. Tito capítulo 3 verso 14 dice, escucha lo que dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces el carácter o los buenos hábitos, amados, se pueden aprender. De hecho, los tenemos que aprender ahora como hijos de Dios. Si antes estabas habituado a decir groserías, si antes estabas habituado a mentir, si antes estabas habituado a robar, cambia tus hábitos. Lo podemos hacer en el nombre de Jesús, porque se pueden aprender. ¿Me sigues? Si antes no orabas,
Ahora puedes aprender a orar. Si antes no leías la Biblia, ahora puedes aprender. ¿Vamos bien? Los hábitos son conductas aprendidas, ya lo dijimos. Número 7. Número 8, un mal hábito, escucha esto, un mal hábito puede llevarte a otros malos hábitos. O sea, un solo mal hábito es la puerta para que muchos más malos hábitos entren a tu vida. En la Biblia se usa la forma figurada para la palabra odos, que significa senda o camino natural, para dar a entender un curso de conducta o manera de pensar. Hebreos 3:10 dice: a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan haciendo lo malo, tienen malos hábitos y no han conocido mis caminos. Número 9, ya con eso termino esta primera parte de esta serie. Número 9, los hábitos pecaminosos desvían tu corazón. Segunda de Pedro 2:2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, si tú continúas teniendo malos hábitos, al cabo del tiempo esos malos hábitos te desviarán y te apartarán de Dios. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Salomón inició bien, iba bien el muchacho. ¿Te acuerdas del rey Salomón? El hombre que era, dice la Biblia, el hombre más sabio, pero terminó como el más necio, porque él tenía un mal hábito. Y ese mal hábito lo desvió del camino. Imagínate, el tipo tenía casi 1000 mujeres. Santo Padre. Y la Biblia dice que la influencia de esas mujeres desviaron el corazón de Salomón para rendir culto a dioses ajenos por un mal hábito. Ponte en pie, por favor. Pastor, ¿y entonces cómo me deja a mí esto? Número 10, termino con este 10º punto. El cristiano, el Hijo de Dios, está capacitado por el Espíritu Santo para vencer los malos hábitos. Uy, gracias por su entusiasmo. Hebreos 13:7, mira lo que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de sus hábitos. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Te das cuenta? Porque ahora yo tengo doble responsabilidad, triple, con mis hijos, con mi esposa y con ustedes. Yo tengo que orar más que ustedes, leer la Biblia más que ustedes, ¿cierto o no? O sea, tratar de vivir casi flotando sobre el piso. Obviamente no lo voy a lograr nunca, pero eso dice la Biblia, ¿no lo dice? Considera cuál haya sido el resultado de sus hábitos. No sé si me estoy explicando. Ahora, no dice que imites sus hábitos. Si dice que los consideres, lo que vas a imitar es la fe, ¿verdad? Y sabes, ahí es donde a veces digo,
fuerza para poder ser testimonio a mis hermanos. No, ojo con esto. No significa, porque no existe ni uno que sea perfecto. Si hay algo que tú tienes que imitar del pastor es la fe. Y hasta ahorita yo creo que yo te he dado testimonio de mi fe en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es Él el único que reina y gobierna. Los ojos de todos nosotros están puestos en Jesucristo. Pero vamos a considerar la actitud de nuestros pastores, nuestras autoridades. Yo veo a mi pastor, por ejemplo, yo lo considero, hay cosas que lo veo y yo le imito. Eso del híjole no es mío, créemelo. ¿Cuántos saben eso? Eso yo se lo imité a mi pastor. Pero pues yo lo imito, yo veo su conducta y hasta cómo habla a veces. A ver, Omar, ven para acá. Porque me gusta ver su conducta. A veces estamos viajando, hemos tenido la oportunidad de viajar juntos, y cuando pasa algo malo, que de pronto algo ocurre, yo nada más estoy con el ojo a ver qué hace. Una vez lo llevamos, vino aquí a comer, vino a predicar, y terminando la prédica lo llevé a comer a un lugar que a él le gusta. A mí me encanta llevarlo. Le digo, pastor, ¿dónde quiere ir a comer? Y siempre él me dice, llévame acá, llévame. De hecho, hasta me mandó hace poquito un reel. Omar, la próxima vez que me invites a Guadalajara, quiero que me lleves a este lugar. Yo lo vi y dije, ay, jole, pastor, no anda perdido. Pues bueno, ok. Y lo llevé a comer a un lugar que él quería. Y estaba lleno, saliendo del servicio, imagínate. Estaba aquí en una plaza aquí cerquita, no voy a decir el nombre para no meter gol, pero entre Vallarta y Sancio. Y llegamos al lugar, había mucha gente, dimos el nombre de él. ¿A nombre de quién va a ser la reservación? No, éramos como 9 personas. Felipe del Castillo Romano. Así se apellida mi pastor, Castillo Romano. Wow, impresionante. Y ándale que estábamos esperando, y la hostel sale y dice, Felipe del Castillo. Y otro cuate por allá se levanta y dice, yo. Hijo, y que se mete con toda la gente. Y entonces nos acercamos y dijimos, oiga, señorita, ¿nombró a Felipe del Castillo? Sí, pero ya se metió. No, soy yo. No, pues ya se metió. El señor dijo que era él. Y ya estaba acomodado en la mesa, ya toda su familia. Y entonces yo vi a mi pastor. Porque tienes que saber algo. Mi pastor, cuando se enoja, Misa, le entra la unción del profesor Girafales. Yo dije, ¿qué va a hacer mi pastor? Yo ahí echando ojo, Carlos, dije, a ver qué. Y ahí voy de chismoso a ver qué hace. Y viene con el tipo y le dice, oye, tú no eres Felipe del Castillo, yo soy. Y le dice, pues sí, pero ya estoy aquí, a ver, quítame. Le dijo eso. Y mi pastor le dijo, no te voy a quitar, ahí te voy a dejar. Pero eso me demuestra que eres un poco hombre y tienes mal carácter. Ahí te voy a dejar, porque yo sí soy hombre y yo sé respetar mi palabra. Así que te dejo. No me robaste, yo te lo doy. Y ahí estaba la hostel viendo y ya, pues, estaba enojado, pero en ningún momento dijo groserías, no lo ofendió ni nada. Y con sus palabras mi pastor dejó en mala al hombre con su familia. Y se salió. Y aquí esperamos la señorita. No, señor, no se preocupe, ahorita le acomodamos. Estaba tan apenada la señorita. Para no hacerle cuento largo, al final nos dieron una mesa, nos regalaron el postre, a él no le cobraron la comida. Yo dije, wow, pues sí vale la pena. Voy a imitar su conducta. No fue grosero, no fue ofensivo, no insultó, pero sí mostró carácter. Yo dije, yo creo que de ahí me voy a agarrar. Porque la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores, considerad cuál haya sido el resultado de su e imitad su fe. Entonces, amados, tú eres pastor en tu casa. Tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Que tus hijos imiten o consideren tu conducta e imiten tu fe. Y para eso tenemos que aprender a desarrollar muy buenos hábitos. Hábitos que exalten y glorifiquen a Dios. Ya acabé, dice mi pastor. Ya acabé. ¿Te parece si
Hacemos una oración. Ahí cierra tus ojos en tu lugar. Y si tú, al igual que yo, reconoces que hay hábitos en tu vida que tienes que cambiar, acompáñame a hacer esta oración. Yo la estoy haciendo por mí. Esta prédica, esta palabra es para mí. Dios me la está hablando primero a mí. No te la estoy predicando porque yo ya la esté cumpliendo toda. No, Dios nos está hablando a todos por igual, a ti y a mí. Pero quiero invitarte que hoy hagamos una oración. Sígueme en esta oración. Señor Jesús, esta noche te pido, conforme a tu palabra, lo que he aprendido de ella, que me ayudes a identificar mis malos hábitos y a cambiarlos por buenos hábitos. Quiero quitar cualquier tipo de plomo que esté atando mi vida y que me esté llevando al fondo. Quiero cortarlo en el nombre de Jesús. Cualquier impulso, cualquier hábito, cualquier obsesión, compulsión o adicción, la echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y quiero que digas conmigo: Espíritu de Dios, ven y llena mi vida. Ayúdame a pensar en tu palabra, a considerar tus estatutos, a respetar tus mandamientos y a vivir conforme a tu voluntad. Y en el nombre de Cristo Jesús, a partir de esta noche comienzo a cambiar mis hábitos. Los reemplazo por hábitos buenos que servirán como un corcho a mi vida, que me sacarán a la superficie, y te daré honra y gloria con mi estilo de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios. Centro Cristiano Amigos.